Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, y créanme, tenemos una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta literalmente. Cuando vi el título pensé, no puede ser. Pero aquí estamos, listos para desglosar todo lo que está pasando. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Estamos hablando de Hande y Kerem, y la noticia que acaba de explotar el asterisco 17 de noviembre de 2025. Es impactante. Así que abróchense los cinturones porque esto va a ser un torbellino de emociones, especulaciones y por supuesto, la información que hemos podido recopilar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan candente, recuerden, si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Siempre estamos trayendo lo último, lo más jugoso y lo más interesante del mundo de las celebridades. Ahora sí, ¿están listos? Vamos a ello. La noticia que nos ha llegado, como les decía, es sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no los conozcan, aunque sinceramente, ¿quién no? Son dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, y su química en pantalla y fuera de ella ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Recordemos que su relación sentimental, aunque siempre rodeada de un halo de misterio, que solo alimentaba la expectación, y luego confirmada con la alegría de sus seguidores, se convirtió en un fenómeno global. Sus fanáticos, con una devoción casi religiosa, los apodaron cariñosamente Hanke, un nombre que se volvió sinónimo de romance, de esperanza y de la creencia en el amor verdadero en la era digital. Han sido una de las parejas más icónicas de la televisión moderna, un referente para muchos, y cualquier movimiento en sus vidas personales es noticia de primera plana, capaz de mover masas y dominar conversaciones en redes sociales durante días. El título que nos ha traído hasta aquí, y que ha encendido las alarmas de la industria y de millones de fans, es categórico y directo. 17 de noviembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y sí, impactante es la palabra clave, una palabra que se queda corta para describir la magnitud de la conmoción. No se trata de algo menor, de un rumor pasajero que se desvanece con el tiempo, o de un simple desliz mediático que se olvida al día siguiente. Lo que ha sucedido y que se ha confirmado oficialmente o que ha llegado a través de fuentes muy fiables y cercanas al círculo íntimo de ambos, ha dejado a la comunidad fanática en un estado de shock palpable, de incredulidad profunda, y para algunos, quizás hasta de una tristeza sincera o una sorpresa desoladora. Es el tipo de noticia que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre una pareja que, ante los ojos del público, parecía inquebrantable. ¿De qué se trata esta impactante noticia, este tsunami que ha golpeado la costa del espectáculo turco y más allá? Pues bien, para ser directos y sin rodeos, y basándonos en la información que ha empezado a circular masivamente a través de múltiples canales de noticias de entretenimiento, foros de fans y confirmaciones que se filtran desde la industria, parece que Hande y Kerem han tomado una decisión que nadie, absolutamente nadie en su sano juicio, veía venir. Estamos hablando, mis amigos, de una ruptura, un final, un punto y aparte en su relación sentimental. Y no es una de esas rupturas amistosas y civilizadas que se anuncian con comunicados medidos, llenos de flores y besos simbólicos, donde se destaca el cariño mutuo y el deseo de lo mejor. La forma en que ha llegado esta información, las reacciones inmediatas y a menudo caóticas que hemos visto en las redes sociales, y los primeros comentarios que han surgido, apuntan a que esto ha sido un golpe inesperado, un terremoto emocional que ha dejado grietas en la narrativa que sus seguidores habían construido. Pensemos por un momento en la magnitud de esta pareja, en el fenómeno Hanke. Hande Erçel, con su belleza deslumbrante que la ha llevado a ser portada de innumerables revistas y embajadora de marcas de prestigio internacional, y su talento actoral, que ha evolucionado con cada proyecto, se ha consolidado como una de las estrellas más prominentes y codiciadas del panorama actoral turco. Por su parte, Kerem Bürsin, con su carisma arrollador, esa sonrisa que derrite corazones y su capacidad innata para conectar con el público a un nivel visceral, es otro gigante en la industria, un actor que ha sabido ganarse el respeto y la admiración de críticos y audiencias por igual. Juntos, en la serie que los catapultó a la fama mundial, Senkalkapm, crearon una magia tan palpable, una química tan explosiva, que trascendió la pantalla y se instaló en la vida de millones de espectadores. Sus fanáticos construyeron un universo entero. Alrededor de su amor, un sueño colectivo donde veían un futuro juntos, imaginando bodas de ensueño, hijos adorables, y continuaciones de su historia de amor en la vida real, mucho más allá de los guiones.
Y de repente en la fría e ineludible fecha del asterisco 17 de noviembre de 2025, ese sueño, construido con tanto fervor y esperanza por tantos, parece haberse hecho añicos para muchos, dejando un vacío y una sensación de pérdida. ¿Cómo se ha filtrado esta noticia, que ha caído como un rayo en cielo despejado? Los rumores en el mundo del espectáculo suelen empezar de forma sutil, un comentario velado de un amigo, una ausencia notoria en un evento público, una foto que desaparece de las redes sociales. Pero cuando algo es impactante, cuando rompe con la imagen pública consolidada, suele tener una fuente más sólida, un origen más contundente. Las primeras informaciones apuntan a comunicados oficiales, quizás por parte de sus respectivos equipos de representantes, que suelen ser muy cuidadosos con las declaraciones públicas. O podrían ser declaraciones de personas muy cercanas a ellos, amigos íntimos o familiares que por una razón u otra han decidido hablar o se han filtrado declaraciones que han sido confirmadas por fuentes dentro de la industria. Lo cierto es que la confirmación, por mucho que duela a los fans, por mucho que descoloque a aquellos que los veían como la pareja perfecta, parece ser inminente o, lo que es más probable dada la contundencia de la noticia, ya ha sido oficializada de alguna manera que la comunidad ha interpretado como definitiva. Y esto, mis amigos, es lo que ha generado esta ola de sorpresa, conmoción y un debate ferviente en todas las plataformas digitales. Analicemos las posibles razones detrás de esta ruptura, aunque debemos ser extremadamente cautelosos y no caer en el terreno peligroso de las especulaciones vacías y los chismes sin fundamento. Cuando una pareja tan visible, tan publicitada y tan querida por el público se separa, siempre hay motivos detrás de esa decisión. Podrían ser diferencias irreconciliables en sus visiones de la vida, en sus planes a futuro, presiones insoportables derivadas de la fama y la constante exposición mediática, agendas de trabajo incompatibles que los obligan a estar separados por largos periodos, o simplemente, como suele suceder en la compleja y a veces impredecible naturaleza humana y de las relaciones, que los sentimientos hayan cambiado, que la chispa se haya apagado, o que hayan evolucionado en direcciones diferentes. Lo importante y lo que debemos recordar siempre es que detrás de las cámaras, detrás de las elaboradas publicaciones en redes sociales, detrás de la imagen pública perfecta, hay personas reales, con sus propias vidas, sus propios desafíos, sus propias luchas internas y sus propias decisiones, a menudo dolorosas. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, masiva, explosiva y absolutamente predecible. Las redes sociales se han inundado de mensajes de incredulidad, de tristeza profunda, de mensajes de apoyo incondicional a ambos artistas, y de un torrente de preguntas sin respuesta. Hashtags como *_Ande Kerem, *_Anker Forever, e incluso mensajes de despedida teñidos de melancolía como *_Adiós Anker o *_Amor que se apaga están siendo tendencia a nivel mundial en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Ver a sus ídolos, a quienes han seguido tan de cerca y han admirado tanto, atravesando una situación tan personal y potencialmente dolorosa siempre es difícil para quienes los siguen con tanta devoción. La conexión emocional que los fans han desarrollado con ellos es tan fuerte que la noticia de su separación se siente casi como una pérdida personal. ¿Pero qué significa esto para sus carreras? Es una pregunta que muchos se hacen y que genera debate. Por un lado, una ruptura puede ser un punto de inflexión, un catalizador para el crecimiento personal y profesional. Puede llevar a un periodo de reflexión, de introspección, de reevaluación de sus vidas y carreras. Ambos son artistas increíblemente talentosos, con una base de fans sólida y con carreras individuales que ya eran brillantes antes de conocerse, y que sin duda continuarán siéndolo. Es probable que una vez que procesen esta situación personal y se den tiempo para sanar, vuelvan con más fuerza, con nuevas perspectivas y con proyectos innovadores que cautiven a su audiencia una vez más. Sin embargo, la huella emocional que esta noticia deja en sus seguidores más fervientes es innegable y tardará tiempo en disiparse. Es importante recordar, en medio de esta vorágine de emociones, que a pesar de la decepción que puedan sentir algunos, el respeto hacia la privacidad de Ande y Kerem es fundamental. Si han decidido separarse es porque en su fuero interno consideran que es lo mejor para su bienestar y su futuro. Como fans, nuestro papel más noble y constructivo es apoyarlos en sus decisiones, desearles lo mejor en sus caminos individuales y seguir disfrutando de su arte, de su talento, de las actuaciones que nos han brindado y que sin duda seguirán brindando. Y ahora pensemos en el futuro. ¿Qué nos depara para Ande y Kerem por separado? Ande sabemos que ha estado trabajando en nuevos proyectos, explorando oportunidades, quizás incluso fuera de Turquía, ampliando sus horizontes artísticos y buscando nuevos desafíos.
Su talento la lleva a explorar nuevas fronteras, y su determinación es evidente. Kerem, por su parte, también ha demostrado una gran versatilidad y una pasión incuestionable por su profesión, buscando roles que lo desafíen y le permitan crecer como actor. Es posible que esta etapa de soltería, esta nueva fase de sus vidas, les permita enfocarse aún más en sus carreras, reinventarse, experimentar con nuevos géneros o formatos, y sorprendernos una vez más con su talento y su dedicación. La fecha *17 de noviembre de 2025 se quedará grabada en la memoria de muchos como el día en que una de las parejas más emblemáticas de la televisión turca y de las redes sociales tomó caminos separados. Es un recordatorio contundente, casi poético, de que por muy perfectas que parezcan las relaciones en la ficción, en las pantallas de televisión o en las cuidadas publicaciones de las redes sociales, la vida real tiene sus propias sorpresas, sus propios altibajos, sus propias complejidades y, a veces, sus propias tristezas. Hemos visto parejas icónicas separarse antes, tanto en Turquía como a nivel internacional, y cada vez es un golpe, una decepción para los fans que las idealizan. Pero también hemos visto en innumerables ocasiones, cómo esos artistas, a pesar de las adversidades personales, logran recuperarse, crecer, madurar y seguir brillando con luz propia. Confío plenamente en que Hande y Kerem harán lo mismo. Son profesionales consumados, personas resilientes y con un talento que trasciende las relaciones personales. Su camino profesional continuará, y sus carreras seguirán floreciendo. Así que, en resumen, la impactante noticia que ha explotado el *17 de noviembre de 2025 es la confirmación oficial, o casi oficial, de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores, dada la intensidad con la que vivieron su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, y el fervor con el que los apoyaron. Hemos repasado brevemente cómo esta pareja se convirtió en un fenómeno cultural, la magnitud de su impacto en la industria del entretenimiento y la inevitable y comprensible reacción de la comunidad fanática. También hemos reflexionado, desde el respeto y la cautela, sobre las posibles razones de esta ruptura, entendiendo que las relaciones humanas son complejas y que las decisiones personales deben ser respetadas. Y finalmente hemos mirado hacia el futuro con esperanza y confianza en la capacidad de ambos artistas para seguir adelante, superar este momento y continuar deleitándonos con su talento y su arte. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta información interesante y que, a pesar de la naturaleza un poco triste de la noticia, hayan disfrutado de nuestro análisis detallado y reflexivo. Su opinión es súper importante para nosotros, así que me encantaría leer en los comentarios qué piensan sobre esta separación. ¿Estaban sorprendidos por la noticia? ¿Qué esperaban para el futuro de Hande y Kerem, tanto juntos como por separado? ¿Tienen algún mensaje de apoyo que quisieran compartir con ellos en estos momentos? Déjenmelo todo saber allá abajo en la sección de comentarios. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, análisis profundos, noticias de última hora y las historias que mueven el mundo del espectáculo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, más sorpresas y, quién sabe, quizás con noticias más alegres. Hasta la próxima, cuídense mucho.